un caso práctico, ¿cierto?, de otra multinacional que ha tenido que irse adaptando en estos tiempos de cambio a toda esta situación, siempre manteniendo presentes sus valores fundacionales, así que muy interesante este testimonio. Le queremos dar la bienvenida a Agustina Raffo. Ella es psicóloga con una larga trayectoria en distintas áreas de recursos humanos y hoy es HR Manager en Johnson & Johnson. Bienvenida, Agustina. Bueno, hola a todos nuevamente. Bueno, como me presentó Teresita, mi nombre es Agustina Raffo, soy gerente de recursos humanos para Johnson & Johnson. Para los que no conocen la compañía, es la compañía del cuidado de la salud más grande del mundo. Tenemos más de 140.000 empleados alrededor del mundo, con 3 grandes divisiones de negocios. Consumo masivo, todo lo que es la división de farma y todo lo que son dispositivos médicos. Y bueno, la idea de hoy es poder contarles un poco nuestro camino que llevamos recorrido en temáticas de diversidad e inclusión, pero también cómo a través de estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir, nos ha tocado readaptarnos y bueno, implementar algunas cosas nuevas y demás, ¿sí? Así que bueno, esperemos que les sea de utilidad. La idea es a través de las diferentes prácticas, iniciativas que nosotros tenemos, que vayan surgiendo quizás nuevas ideas para ustedes y bueno, acompañarlos en este camino tan interesante y relevante de la diversidad y la inclusión, ¿sí? Creo que también es relevante, más allá del contexto de qué es lo que hacemos. Como les decía recién, somos una empresa multinacional, como decía también Teresita, trabajamos en el cuidado de la salud, y creo que es importante, porque después como que todo va contando una historia, ¿no? Empezar por nuestro propósito, que es combinar el corazón, la ciencia y el ingenio, para cambiar profundamente la trayectoria de la salud de la humanidad, ¿sí? Y creo que esto es relevante porque ahora vamos a ir viendo cómo todo se ata con todo, ¿no? Cómo la diversidad trae la innovación y eso hace que tengamos mejores productos y servicios para entregar a nuestros clientes, a nuestros pacientes y a nuestros consumidores, ¿sí? Un poco para empezar, nosotros, bueno, como todas las compañías, y vimos en otras exposiciones que también tuvimos otras compañías, en lo que son nuestros valores, nuestra declaración de cómo hacemos las cosas. En Johnson tenemos lo que es nuestro credo, ¿sí? Que básicamente guía el cómo hacemos las cosas, que está estructurado básicamente en 4 párrafos, ¿sí? El segundo de ellos habla acerca de nuestros empleados y el compromiso que tenemos con ellos de proveer un ambiente de trabajo inclusivo, ¿sí? Creo que ahí es como el principal statement que nosotros hacemos, de considerar a cada persona como un individuo único. Ahora vamos a entrar en profundidad en lo que es nuestra estrategia de diversidad e inclusión, pero creo que esto, digamos, es como lo más importante y lo que nos guía en el día a día, ¿sí? Que cada persona pueda sentirse libre de proponer sus ideas, sus sugerencias, que tenga un espacio para presentar sus quejas, cosas con las que no está de acuerdo, con las que no se siente cómodo, ¿sí? Y también tenemos el compromiso, obviamente, de brindarle a todos nuestros empleados igualdad de oportunidades, tanto de movimientos internos, desarrollo, ascensos y demás, para aquellos que estén calificados para hacerlo, ¿sí? Entrando un poquito más en lo que es nuestra estrategia de diversidad e inclusión, y como para que entiendan, ¿no? O sea, de qué hablamos cuando hablamos de D&I en Johnson, tenemos por un lado lo que es, bueno, nuestra visión, esto que hablábamos antes, ¿no? De que cada uno desde su propia perspectiva y desde su individualidad pueden crear y aportar para crear un mundo más saludable y alcanzar nuestro propósito como compañía. Como misión queremos hacer de diversidad e inclusión la forma en la que trabajamos cada día, la forma en la que hacemos negocios. Si van a ver que a lo largo de toda la presentación vamos a ver que esto no es un tema de recursos humanos, ¿sí? O sea, diversidad e inclusión para nosotros es parte de nuestra estrategia de negocio, y lo mismo que les estoy contando yo desde mi rol de recursos humanos, se lo van a escuchar a cualquiera de nuestros líderes, a cualquiera de nuestros empleados. De hecho, cuando veamos un poco algunas instancias externas en las que participamos y demás, van a ver que los propios líderes de negocios son los que salen a hablar de nuestras temáticas, ¿sí? Entonces esto no es un tema de recursos humanos, es un tema de la estrategia del negocio. Y después 2 conceptos que creo que son valiosos, bastante conocidos, pero nunca está de más refrescarlos, que tiene que ver con la diversidad, que básicamente tiene que ver con generar esa bueno, valga la redundancia, diversidad dentro de la compañía, ¿no? O sea, tener diferentes generaciones, diferentes géneros, personas de distintos backgrounds, con diferentes experiencias profesionales, diferentes países y demás,
Pero una vez que tenemos esa diversidad creada, ¿sí? ¿Cómo generamos inclusión dentro de la compañía? Y eso hace que cada una de las personas tenga un profundo sentido de pertenencia a la compañía, ¿sí? Creo que ahí es importante porque muchas veces nos quedamos como en la primera variable de diversidad, y si no tenemos la inclusión, la verdad es que la diversidad de por sí no trae esos resultados que nosotros esperamos, ¿sí? Todo esto hace nuestra estrategia, que la resumimos en este concepto de you belong, o tú perteneces, ¿sí? Que tiene que ver con esto de el sentido de pertenencia de cada uno de nosotros. En términos de diversidad e inclusión, como les decía, es parte de nuestra estrategia de negocios. Lo estructuramos en 3 pilares fundamentales, ¿sí? Por un lado, avanzar nuestra cultura de inclusión, ya ahí, habiendo generado la diversidad, pasamos a la inclusión, esperando que eso genere la innovación que necesitamos, ¿sí? Como les decía antes, para llegar a nuestros pacientes, para crear productos que respondan a las necesidades de nuestros consumidores. Entonces ese es como uno de los pilares fundamentales. Todo lo que tiene que ver con desarrollar una fuerza laboral diversa para el futuro, y, o sea, cómo aseguramos que tenemos pipelines diversos, que tenemos las personas, digamos, que nos van a traer esa innovación que necesitamos, y obviamente mejorar el desempeño y la reputación de la compañía, ¿sí? Creo que ahí, y sería redundante contar todos los beneficios que tiene, ¿no? Trabajar todas las temáticas de diversidad e inclusión, pero bueno, obviamente impacta en lo que son nuestros resultados, en lo que tiene que ver con innovación, en el desempeño de la compañía, incrementar los niveles de productividad, que es algo que también está muy hoy en día discutido, ¿no? Con todo este teletrabajo y la nueva forma en la que nos estamos manejando, y bueno, obviamente eso impacta en los niveles de rotación, justamente por este sentido de pertenencia que generamos, ¿no? Creo que al igual, digamos, que lo que ya se han mencionado en otras charlas, siempre es importante, y creo que en el área de recursos humanos cada vez toma más relevancia esto de ir midiendo los resultados y los avances, ¿no? de lo que hacemos, todo lo que tiene que ver con Analytics. Creo que es un capability que venimos desarrollando en el equipo de recursos humanos, pero tenemos que seguir incrementando, digamos, el nivel de avance de las iniciativas que tenemos, y ahí, bueno, pueden ser desde las propias encuestas de clima, pero también otro tipo de métricas como la diversidad en el pipeline que tenemos, temas de turnover. La verdad que ahí hay como una variedad importante de métricas que podríamos utilizar, ¿sí? Entonces, si esto no es un tema de recursos humanos, si no es un tema del negocio, es un tema de todos, bueno, ¿cómo trabajamos las diferentes temáticas, no? Y ahí surge un concepto muy interesante, que es el concepto de los Employee Resource Groups, y que son grupos básicamente de empleados autogestionados que trabajan en diferentes temáticas, ¿sí? Obviamente tenemos equipos regionales que trabajan con todo lo que tiene que ver con la estrategia y demás, pero después cada uno de esos equipos trabaja de forma autogestionada en función de sus propios intereses, ¿sí? Contarles que a nivel global ya tenemos 12 ERGs implementados, más de 240 capítulos que tiene que ver con esos ERGs, pero después la implementación en las diferentes regiones o en los diferentes países, y más de 20.000 empleados que participan, ¿sí? Ya sea como parte de la comunidad o con el concepto de aliados, que tiene que ver con personas que por algún u otro motivo quieren trabajar con la temática, ¿sí? Vamos a traer el caso específico, que fue un poco por lo que nos invitaron. Vamos a contar un poco del funcionamiento del ERG, de todo lo que tiene que ver con iniciativas de liderazgo femenino, ¿sí? La realidad es que hay mucho para contar en temas de diversidad e inclusión, y la relevancia que tiene en la gestión hoy en día, no solo de recursos humanos, sino de la propia crisis, ¿sí? Pero bueno, vamos a usar de ejemplo uno de los trabajos de estos ERGs para ir contándoles las iniciativas, y bueno, compartiéndoles algunas buenas prácticas que al menos a nosotros nos sirvieron, ¿sí? Bien, cada uno de estos pilares, solo para contarles rápidamente, trabaja sobre, cada uno de estos ERGs, perdón, trabaja sobre 4 pilares básicos, ¿sí? Que tiene que ver con reclutamiento, onboarding y desarrollo de talento, insights de mercado, es decir, este grupo de pertenencia a alguna comunidad en particular trae o representa, ¿sí? Los insights de ese grupo de interés, y lo que hacemos a través de ellos es desarrollar productos y soluciones que reflejen las necesidades de esos grupos, ¿sí? Lo cual nos permite adaptarnos mejor a las necesidades de lo que van a hacer en el futuro nuestros clientes. Impacto en la comunidad, ¿sí? Ahí nosotros creemos que obviamente hay mucho trabajo por hacer de forma interna, pero también es importante cómo nosotros como compañía podemos ser agentes de cambio en la comunidad, y obviamente esto que hablábamos antes de la cultura de inclusión, ¿sí?
Bien, bueno, y como les contaba, vamos a partir trayéndoles un poco la experiencia que hemos tenido en uno de los ERGs, que es el más antiguo que tenemos implementado en Chile, que es el de Women Leadership and Inclusion, ¿sí? La realidad es que desde sus comienzos, Johnson como compañía, bueno, hace más de 30, es una compañía que tiene más de 130 años, y para que se den una idea, en sus comienzos empezamos con 14 empleados, de los cuales 8 eran mujeres, ¿sí? Con lo cual creo que desde nuestros comienzos, y si bien obviamente se evolucionó un montón, y seguimos trabajando en la temática porque todavía hay temas relevantes que seguir trabajando, la realidad es que desde nuestros comienzos este fue un tema relevante para nosotros, tratando de cuidar lo que es el balance vida-trabajo, ¿sí? Para contarles, bueno, algunas de las iniciativas, la realidad es que, como les decía, hay mucho para contar, traje algunas de las que creo que son más relevantes y las traté como de agrupar, ¿sí? En todo lo que es el pilar más de reclutamiento, de desarrollo, ahí tenemos algunas iniciativas y objetivos, ¿sí? Por un lado, todo lo que es, bueno, acciones Women to Women, que son espacios donde trabajamos en formato como de conversación, ¿sí? O, bueno, también en formato de mentoreo, por ejemplo, temáticas como temas de role modeling, cómo personas que están hoy en día en posiciones de liderazgo han manejado su balance vida-trabajo, cómo han pasado sus etapas de maternidad, cómo ha sido la vuelta al trabajo y demás. Tenemos una iniciativa que sigue siendo una de las más exitosas dentro de lo que es el ERG, que tiene que ver con, inspirados en la iniciativa de Mentoring Box de Voces Vitales. Nosotros lo replicamos de forma interna, ¿sí? Y ahí mezclándolo con otra de las estrategias que tenemos muy importantes, no lo vamos a abordar hoy, pero tiene que ver con tener los empleados saludables, ¿sí? Así que bueno, ahí mezclamos ese concepto de mentoring con caminatas, y la realidad es que, o sea, es un programa que no dura tanto quizás como un programa de mentoring más habitual, pero tiene trabajos o puntos de trabajo bien concretos, con lo cual se logra en poco tiempo objetivos bien concretos, ¿sí? Obviamente, bueno, robustecer el pipeline y representación femenina en roles gerenciales. Ahí la realidad es que nosotros, por ejemplo, no tenemos cuotas en términos de representación femenina, ¿sí? Si bien obviamente lo vamos monitoreando, pero sí lo que hacemos, por ejemplo, es forzar la participación femenina en ternas de diferentes procesos que tengamos, ¿sí? Y esto justamente tiene que ver con seguir robusteciendo y dando visibilidad a perfiles de mujeres, ¿sí? Bueno, una iniciativa de Coffee Club, que ahora le voy a contar un poco más adelante en contexto de COVID, así que no voy a entrar ahora en detalle. Entrenamientos en todo lo que tiene que ver con sesgos inconscientes, ¿sí? Esto creo que es un punto súper interesante y relevante, ¿sí? Nosotros partimos entrenando a nuestros managers, pero la realidad es que hoy en día está toda la organización entrenada, no porque los vayamos a eliminar, ¿no? Sino porque los hacemos conscientes, y a raíz de eso podemos tomar mejores decisiones bueno, de cómo promover, por ejemplo, a nuestro talento de una forma más inclusiva, y cómo ser inclusivos en nuestro día a día, ¿no? Bueno, una iniciativa de Father Raising Daughters, que ahí, bueno, la traducción al español sería Padres Criando Hijas, ¿sí? Y ahí lo que nosotros creemos, y hemos involucrado también la participación de hombres en estos grupos, porque creemos que claramente la cultura la hacemos entre todos, entonces ahí la participación de ellos también es, bueno, obviamente importante. Y bueno, incrementar obviamente la participación en todo lo que es la región, seguir participando de foros externos, ahí por ejemplo mencionar la participación en la mentoría que hace el grupo de ANTAM en temas de diversidad e inclusión. Este año vamos a hacer la 3ª edición, ahí los invito a sumarse, la verdad que es súper interesante. Y básicamente es un espacio de reflexión y de benchmark con otras compañías que están, algunas más avanzadas, otras menos, pero es súper interesante participar y bueno, entender qué está haciendo el mercado. No creo que antes hablábamos de esto de siempre estar haciendo benchmark y entender qué pasa en el mercado. Bueno, como les contaba antes, nosotros trabajamos en el ámbito de la salud, ¿sí? Por ende, todo lo que son carreras STEM para nosotros es súper relevante, así que ahí trabajamos bastante para incrementar la participación de mujeres en este tipo de carreras, a través de 2 programas, Reignite, que tiene que ver con un programa de reinserción laboral, luego de estar al menos 2 años fuera del mercado laboral por temas personales, ¿sí? Ese es un programa que vamos a estar lanzando en Chile, pero que ya existe en Johnson, y bueno, todo lo que es la iniciativa del Welcome to It, que ahora se las voy a estar contando en detalle, eso sí lo tenemos en Chile implementado,
y ahí, bueno, la idea es despertar en niñas y adolescentes el interés por este tipo de carreras. ¿Sí? La realidad es que hoy en día, más allá de que nosotros miramos nuestros pipelines y todavía tenemos poca representación femenina en esas carreras, el tema viene de mucho más atrás, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos en las universidades los graduados, se repite ese porcentaje masculino que predomina. Entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar desde la base, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que las niñas que hoy están en el colegio elijan este tipo de carreras? Creo que otro tema fundamental es también trabajar con otros CRGs, ¿no? O sea, hay algunos temas que son relevantes no solo para mujeres, sino, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el grupo que trabaja con nuestra comunidad de LGBT. Entonces ahí hay mucho partnership entre estos grupos para trabajar, bueno, por ejemplo, ahora estamos organizando una charla para trabajar todo lo que son estereotipos de género, masculino, femenino y demás, ¿sí? O sea, la verdad que hay temáticas que abordan varios grupos, ¿sí? Bueno, después temas como conmemoración del Día de la Mujer, o sea, cosas más regulares, ¿no? Bueno, temas de balance vida-trabajo y demás. Pero estos son como los principales focos, ¿sí? O principales iniciativas que vamos llevando adelante, ¿sí? La verdad que acá creo que un punto que es interesante también es siempre ir tocando base con el propio grupo al que nosotros orientamos esas acciones, ¿no? Nosotros ahí hacemos encuestas para entender, bueno, cuáles son las temáticas que les gustaría seguir trabajando, cuáles son los temas que creen que son relevantes o que siguen siendo relevantes, así que nada, creo que ese es un punto súper interesante, ¿sí? Bueno, como les contaba, el programa de Waste2D, y creo que digamos, sería, digamos, ideal poder cada vez abarcar más niñas, ¿no? Lo lanzamos el año pasado, llegando a 200 niñas entre 12 y 14 años. Básicamente era un taller bastante sencillo, ¿sí? Donde les entregábamos algunas herramientas básicas de programación, que nuestros propios empleados hacían de voluntarios, y la realidad es que es, como les decía, o sea, el principal foco es despertar el interés en estas niñas en carreras más duras, ¿sí? Como saben, la sigla STEM es súper conocida, nuestro programa en particular agrega, digamos, el cuadrado a la M, porque agregamos todo lo que es manufactura, que para nosotros también es relevante, y la D de diseño, ¿sí? Así que nuestro programa se llama, bueno, Waste2D, por eso, Women in Science, etc., ¿sí? Así que este año, bueno, la pandemia obviamente nos obligó a repensar la forma en la que llegamos a estas niñas, pero bueno, no nos íbamos a dar por vencidos, así que le dimos una vuelta, y lo vamos a estar haciendo de la misma forma, pero de forma virtual, ¿sí? O sea, lo vamos a estar haciendo igual, pero de manera virtual, con este concepto de, bueno, de Academia Inspiradoras. La verdad que el año pasado tuvimos un montón de feedback y de aprendizajes, así que bueno, este año es repetir a raíz bueno, de todo eso que aprendimos, ¿sí? Ahí, bueno, para contarles algunas iniciativas específicas que hicimos durante COVID, ¿sí? Yo creo que uno de los temas más relevantes es cómo nosotros, a la par que acompañamos al equipo, bueno, al equipo gerencial, al negocio y demás, esto que lo hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, esa es nuestra principal función, y hay mucho en estos tiempos de change management, de acompañar, de escuchar, de recomendar y demás, pero creo que es importante no perder de vista, ¿no? O sea, cómo diversidad e inclusión toma aún más relevancia quizás en estos tiempos, ¿no? Entendiendo que obviamente, digamos, cada individualidad pasa por una situación completamente distinta en casa, por el ambiente familiar, por el propio espacio que tengo disponible para trabajar, no sé, inclusive hasta temas de ancho de banda, ¿no? Creo que, o esto que hablaba Fernando en la mañana temprano, del tema de la corresponsabilidad en casa. Entonces creo que nuestro rol también es poner este tema sobre la mesa y que no se pierda de vista durante la pandemia, ¿sí? Ahí contarles, bueno, de algunas iniciativas puntuales que agregamos. La verdad es que me sentí muy identificada con muchas cosas que fueron contando. Esto es todo lo que tiene que ver más con foco en diversidad e inclusión, y particularmente en temas de corresponsabilidad, bueno, temas más relacionados con cuidado de los niños, etcétera. Pero bueno, obviamente toda esa parte de bienestar y todo lo que contaba Fernando antes también fueron cosas que fuimos implementando sobre la marcha, para mantener, digamos, no solo el bienestar físico, sino también el mental, que es tan relevante en estos días, ¿no? Ahí, bueno, nosotros teníamos un espacio ya formado anteriormente de Coffee Club, ¿sí? Que son espacios reducidos, no más de 10 personas, ¿sí? Donde se dan espacios de conversación abiertas, donde se compartían experiencias, perspectivas, bueno, digamos, de temas de diversidad e inclusión.
Y ahí es increíble, bueno, obviamente ver cómo fueron mutando esos temas, que son los propios voluntarios que se anotan a participar, los que los proponen, y los principales temas que estamos trabajando hoy en día tienen que ver, bueno, obviamente con la nueva normalidad, con esto de los working parents, o sea, cómo lo están haciendo, y ahí entre todos tratar de proponernos ideas, compartirnos experiencias, temas de respiración consciente, o sea, la importancia de poder hacer los breaks durante el día, durante la jornada que está tan compleja con la cantidad de llamadas y demás. Bueno, manejo del tiempo, obviamente, y corresponsabilidad, que creo que es un tema que tomó muchísima relevancia. Como decía Fernando, todavía se ve en las encuestas y en las propias experiencias que comparten las mujeres, cómo hoy en día el género, bueno, nosotras como mujeres todavía dedicamos más tiempo en las tareas domésticas, en las tareas de homeschooling, en el cuidado de los niños. De hecho, yo había leído el estudio que mencionó Fernando hoy temprano, ¿no? Cuando le preguntamos a las mujeres cuál es su principal preocupación, es cómo balancear el teletrabajo con todas las tareas domésticas, especialmente aseo y cocina. Y cuando le preguntamos a los hombres cuál fue el principal obstáculo o la principal dificultad que tuvieron, tiene que ver con temas de conectividad, las propias herramientas de internet y demás. Entonces, eso demuestra todavía todo el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? En temas de corresponsabilidad en casa y demás. A raíz de estas propias conversaciones con los equipos, surgió esta iniciativa de Parenting Support Squad, que la verdad tuvo mucho éxito y es una iniciativa muy linda que los invito a que en la medida que las puedan replicar en sus compañías lo hagan. Básicamente son los propios empleados que se anotaron como voluntarios a generar espacios de entretenimiento para los hijos de otros empleados, ¿sí? Ahí, bueno, tenemos clases de cocina, clases de música, tenemos, bueno, lectura de cuentos, y para los más grandes también clases de apoyo escolar en, no sé, materias como matemática, inglés y demás, ¿sí? La realidad es que, bueno, como saben, y los que tienen hijos, para aquellos que tienen clases online, obviamente no son todo el día, y bueno, y la agenda en general no para, entonces la verdad que son espacios súper valorados por nuestros empleados, y bueno, obviamente ver la cara de los niños y todo es, la verdad que es súper reconfortante, así que una muy linda iniciativa que surgió durante la pandemia. Y bueno, y después ya más a nivel compañía, para aquellas personas que por algún motivo, ya sea por cuidado de hijos, cuidado de mayores, adultos mayores en el hogar y demás, no podían prestar servicios, bueno, obviamente una licencia paga por un periodo de 2 semanas, que igual, bueno, se podía ir reviendo en función de cada situación, para acompañar a aquellos empleados que estaban en situaciones más complejas y que, bueno, efectivamente no podían prestar servicios, ¿sí? No es parte de esto, pero digamos también contarles que, bueno, también tuvimos licencias para profesionales de la salud que trabajan dentro de la compañía, pero que, bueno, a raíz de COVID querían volver, digamos, a prestar servicios, ya sean médicos, enfermeros, etcétera. También teníamos una licencia para que ellos puedan ir y apoyar en lo que nosotros llamamos el frontline, ¿sí?, de la pandemia. Bien, bueno, acá y en función del tiempo, para no extenderme mucho más, algo de lo que es, digamos, el external engagement, o sea, algunas actividades en las que fuimos participando externamente. El año pasado salimos primeros en el ranking IMAD, ¿sí?, de mujeres en alta dirección. Bueno, también salimos primeros en el ranking PAR, que también trabaja con temáticas de diversidad e inclusión. Pero bueno, nada, básicamente contarles esto de, bueno, de la importancia también de como compañía poder participar de foros externos, compartir lo que estamos haciendo, aprender de otras compañías que también están haciendo un montón de cosas, así que bueno, seguir en ese camino. Y acá, en resumen, yo creo que alguna de las principales acciones claves, no solo durante COVID, sino como estrategia de diversidad e inclusión, y es como una especie de resumen de todo lo que les fui contando, ¿no? O sea, el trabajo en sesgos inconscientes, o sea, cómo hacemos que nuestros líderes entiendan e identifiquen cuáles son los propios, y bueno, y digamos, desde entender cada individualidad de nuestros empleados, cómo hacemos que sean más flexibles para entender, sobre todo hoy en día, ¿sí?, que cada persona tiene su propia realidad, ¿no? Creo que nosotros ya éramos una compañía muy flexible, hoy en día lo somos aún más, y eso es lo que fomentamos en el día a día, en cada conversación, en cómo hacemos para mantener este balance de vida-trabajo, lo mismo que decía Fernanda antes, ¿no? Creo que es súper relevante hoy en día poder poner límites, poder cortar, o sea, el hecho de estar en casa no significa que va a estar todo el día conectado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a poner estos límites?
Bueno, lo que les contaba de permisos parentales y de cuidado, no solo en épocas de COVID, sino, por ejemplo, nosotros ya teníamos la licencia para padres de 8 semanas previo, digamos, a todo esto, pero bueno, obviamente que durante COVID también se dieron algunas situaciones particulares que hicieron que, bueno, tengamos que responder como compañía de otra manera. Liderazgo inclusivo, sí, un poco lo que hablábamos antes, pero esto también ya lo traíamos de, digamos, mucho antes de la pandemia, que era lo que les contaba, ¿no? O sea, cómo garantizar de que como líderes estamos siendo inclusivos en nuestros mapeos de talentos, cuando armamos grupos para proyectos, cuando tomamos una decisión de contratación, cuando promovemos a alguien. Ahí, por ejemplo, no sé, cuando hacemos los assessments de potencial, garantizamos de que todos los empleados pasen por el mismo tamiz, ¿no? Muchas veces partimos con el bias de decir, bueno, para mí este tiene potencial y este no, y en función de eso hacemos los propios assessments. Nosotros lo que hacemos es garantizar de que todos los empleados pasen por ese proceso, ¿sí? Creo que hoy en día, bueno, y la clave de todo esto es acompañar al negocio. Nosotros, el rol que tenemos en la organización es el de Business Partners, así lo vivimos en el día a día, pero creo que, bueno, obviamente, hoy en día en este contexto pasó a ser como un más, ¿no? Comunicación, lo hablábamos antes con el tema de manejo de crisis, creo que es clave, y si se puede sobrecomunicar quizás mejor en contextos de incertidumbre, creo que lo peor que nos puede pasar es la falta de información, ¿sí? Así que ahí seguir trabajando en todos los temas de comunicación, todo lo que tiene que ver con comunidades, sí, ahí obviamente que todos los negocios están impactados, o la mayoría de ellos, las personas, bueno, cada uno está pasando por su situación personal también, pero creo que ahí obviamente, nada, hay personas que siempre están en una situación más compleja que las nuestras, entonces ahí en la medida que podamos como compañía seguir acompañando a las comunidades en las que estamos y la responsabilidad que tenemos también, ¿no? Ahí, bueno, mucho trabajo, como les contaba, con foco en lo que es el frontline, desde programas de apoyo a enfermeras, enfermeros que están ahí en el frente de batalla con temas de resiliencia, programas de coaching y demás, acompañándolos, inclusive a través de nuestros propios empleados, y bueno, obviamente todos temas de donación de mascarillas, etc. ¿Sí? Y por último, bueno, políticas de bienestar, y no vamos a entrar ahora en detalle, pero creo que sí es importante, como hablábamos, poder generar estos espacios de desconexión, de pausas activas, no sé, clases, estamos teniendo actualmente clases de yoga, de zumba, de funcional, o sea, generar espacios donde los empleados puedan desconectarse y no dejar de moverse a pesar de estar en casa, ¿sí? Así que bueno, como resumen, creo que hoy en día, como organización, el tema de diversidad e inclusión pasa a ser una pieza clave y un diferencial, ¿sí? El hecho de poder entender, creo que volvemos a lo que yo hablaba al principio, ¿no? Este tema de la individualidad, o sea, el poder garantizar de que nuestros líderes, de que como compañía estamos entendiendo que cada persona tiene una realidad distinta, hace toda la diferencia, ¿no? Y creo que hoy en día tiene que seguir siendo uno de los pilares y uno de los nortes, digamos, no perder como esa visión a pesar de toda la complejidad que estamos pasando, porque bueno, obviamente eso después se va a transformar el día de mañana en un sentido de pertenencia, de orgullo, de compromiso para con la compañía, que definitivamente después se va a ver reflejado tanto en nuestros resultados de negocio como en temas de rotación y demás, ¿sí? Así que, bien, bueno, estamos ahí justo con el tiempo. Starry-eyed, it's no surprise things went wrong. When you were there for me, you set my worries free.